Hola a todos, muy buenos días. Gracias por su asistencia. Mi nombre es Khalid Ortiz, soy Product Market Manager, especialista en automatización con sistemas neumáticos. Y bueno, conmigo se encuentra el día de hoy el ingeniero Jesús Ramírez. Él igualmente es Product Market Manager, especialista en componentes neumáticos. Y bueno, Jesús me estará apoyando a revisar el área de preguntas. Entonces, recuerden que en el panel de control de la plataforma tienen ustedes acceso a un área de preguntas en donde pueden, bueno, dejar todas sus inquietudes o comentarios o sea lo que sea que necesiten. En el día de hoy, bueno, vamos a tocar el tema de lo que son novedades de elementos de conexión neumática. En particular, me gustaría hacer un énfasis a ayudarlos a entender qué es lo que tenemos en el portafolio de soluciones de mangueras y conexiones para las aplicaciones, para las diferentes aplicaciones que puedan ustedes tener. Muchas veces se ha eh, pensado en este tipo de componentes como commodities. Se piensa en ellos como componentes que, bueno, puedes utilizar el que tengas en el almacén, puede ser que no estemos pensando en utilizar el componente adecuado en todas las ocasiones. Esto, bueno, impacta en varios factores, impacta en el tiempo de vida muchos de nuestros componentes, pero también impacta en el tiempo que invertimos en paro de máquina no planeado. Entonces, vamos a hablar un poco a detalle de qué tenemos como parte del portafolio para poder resolver la mayoría de los problemas y de las situaciones a consecuencia de los diferentes tipos de entornos en donde tenemos aplicaciones de producción. Y bueno, esto es un preámbulo, ya que está agendada una presentación tipo seminario de las que damos por las tardes de 6 horas, donde hablaremos mucho más a detalle de este tema. En la sesión que les estoy comentando, bueno, se está contemplando hablar de los diferentes tipos de daños que se pueden encontrar por consecuencias ambientales, por consecuencias de instalación y, bueno, específicamente cómo es que impacta la estructura molecular de los diferentes polímeros, cómo evitar esos problemas con buenas prácticas de instalación, etcétera. Adicionalmente, les comento rápidamente que en ese pequeño seminario que tendremos, que se dará lugar en un par de semanas, bueno, hablaremos más a detalle de todo el portafolio que tenemos de racores, de mangueras y adicionalmente de válvulas funcionales, como pueden ser válvulas reguladoras de flujo, válvulas reguladores de presión, etcétera. Todos los componentes que tenemos que nos ayudan a complementar el portafolio de soluciones en estas cuestiones. Ahora, para comenzar, déjenme platicarles algo. Les decía que tomamos en consideración a estos componentes como commodities, pero la realidad es que, como bien dice esta frase, para cada tarea el material de instalación apropiado. Cuando nosotros hacemos una selección adecuada de los componentes,
nos vamos a dar cuenta que la cantidad de problemas que se generan en nuestros procesos se reduce. Ahora, piénsenlo como un actuador, piénsenlo en un pistón, creo que es un ejemplo más común. Si ustedes tienen una carga de X kilos y ustedes están tratando de utilizar un pistón más pequeño del que la carga requiere para poder ser movida, bueno, nos daremos cuenta que hemos hecho una selección incorrecta. Puede ser que el actuador mueva la carga, pero se dañe antes por consecuencia de un mal dimensionamiento, de alguna fuerza adicional que está trabajando en el actuador o algún momento que se está generando por ahí. Y bueno, esto como consecuencia reducirá la vida útil de nuestros componentes. En el caso específico del tema que estamos tocando, hablaremos de que nosotros tenemos la oportunidad de seleccionar dentro de un portafolio de soluciones el RACOR, el RACOR con las características específicas para mi aplicación. Y me estoy refiriendo a no solo si es recto, o si es en codo, o si es en T, no. Me refiero a si el material es el adecuado para mi aplicación, si necesito un racor de metal, si necesito un racor de polímero, y si es de metal, ¿qué tipo de metal voy a utilizar? Si voy a utilizar latón niquelado, por ejemplo, o si por cuestiones de, de, de elementos abrasivos que puedan existir en el ambiente, necesito un acero inoxidable. Entonces, tengo la oportunidad, gracias al portafolio de productos Festo, de seleccionar un producto que se adecue a mis necesidades. Ahora, si a esto sumamos que tenemos que considerar cuál es el elemento de distribución de aire más adecuado para mis necesidades, bueno, me voy a empezar a meter en un conflicto de, bueno, sí, ¿cuál es la opción más adecuada? ¿Cuál es la combinación que tengo que estar buscando? Para ayudarles a resolver este tipo de problemas, es que empezamos con esta plática del día de hoy y se está pensando en el seminario que daremos dentro de un par de semanas, pero la idea es muy sencilla. Si yo tengo el racor adecuado con la manguera adecuada, esto va a ser igual a una mayor productividad. Recordemos que muchos de los problemas que se generan en por paro de máquina, generalmente son consecuencia de falta de suministro de aire, que alguna manguera se rompió, que alguna manguera está obstruida. Muchos de estos problemas que parecerá que se pueden resolver de manera rápida, son consecuencia de una mala selección de los componentes. Entonces, la idea en este caso será explicarles un poco cuál es el portafolio de soluciones Festo para este tipo de aplicaciones y bueno, en una presentación posterior hablaremos mucho más a detalle de cuáles son los productos específicos para esto. Adicionalmente, déjenme hacer un paréntesis, en el área en el panel de control de la plataforma de GoToWebinar, ustedes van a encontrar un apartado que dice documentos. En ese apartado ustedes pueden descargar un par de documentos que dejé por ahí para ustedes. Si tienen algún detalle, háganmelo saber. Y bueno, continuando con el tema, es Quick Search. Cada que doy una presentación, por alguna razón me doy cuenta que tengo que llegar a hablar de esta herramienta.
Quick Search Plus es un catálogo electrónico que tenemos disponible para todos nuestros clientes, para todos nuestros colegas. Y bueno, te da la ventaja de tener un fácil acceso a toda la información de los productos, ya sea las hojas técnicas, los certificados especiales para el producto. Adicionalmente, si necesitas buscar alguna parte de refacción para ese componente, etcétera. Recuerden, la plataforma, la herramienta es completamente gratuita. Esta herramienta está disponible para descarga en la liga que está en la parte inferior. No es necesario que la busquen en este momento. Pueden simplemente tomar una fotografía con su teléfono celular o un screenshot de su computadora y posteriormente pueden ingresar a ella. En esta liga directamente les va a descargar la herramienta. La descarga no tomará más de 2, 3 segundos, porque son alrededor de 2 megas, 3 megas a lo mucho la herramienta. Pero yo no les quiero hablar de este tipo de funcionalidades que tiene la herramienta. Lo que a mí me interesa hablar es de una parte muy específica que se llama buscador de productos. Dentro del buscador de productos, que es dentro de la barra de herramientas, yo puedo encontrar componentes adecuados para todas las tareas que yo esté desempeñando, así como herramientas de ingeniería que me ayuden a dimensionar, al fácil dimensionamiento de un producto para una solución específica. Pero si damos clic en el buscador de productos, nos daremos cuenta que en el menú que se despliega vamos a encontrar un apartado para tubos flexibles. Este apartado de tubos flexibles va a ser un apartado de componentes en sistema internacional, o sea, las medidas están en milímetros, pero adicionalmente vamos a encontrarnos con que está también la selección de tubos flexibles para sistema inglés, o sea, en pulgadas. Adicionalmente, en otro apartado, tendremos la opción de encontrar los racores roscados en sistema internacional y los racores roscados en sistema inglés. Ahora, déjenme centrarme un momento en los tubos flexibles y esta es la pantalla que veríamos al darle clic. Esta herramienta está diseñada para ser un seleccionador de manguera dependiendo de diferentes propiedades o características. Ahora, la primera de las características que yo puedo observar por aquí sería qué tipo de tubo flexible, si va a ser un tubo flexible simple, si va a ser un tubo flexible doble. Un tubo flexible doble, generalmente nosotros entregamos un par de mangueras que están unidas para facilitar su manipulación. Y adicionalmente tenemos también mangueras en formato espiral para sistemas de cadenas de arrastre y este tipo de aplicaciones. Y tenemos, por ejemplo, rápidamente como ejemplo, podemos seleccionar mangueras con calibración exterior, o sea, una manguera donde estamos nosotros asegurando el diámetro exterior, la medida en el diámetro exterior, que es generalmente lo que utilizamos más comúnmente, pero también tenemos la opción de seleccionar los productos con calibración interior. Entonces, esta calibración interior es, recuerden, para otro tipo de herramientas de conexionado, como pueden ser espigas, etcétera. Pero a lo que me quiero enfocar en este momento es a un detalle que dice que yo también puedo seleccionar el producto dependiendo del material del tubo flexible. Ahora,
En este caso, pues está bastante claro. Yo puedo seleccionar materiales de poliamida PA12 o puedo seleccionar tubos de polietileno o tubos de PFA, alcano alquídico perfluórico, o PTFE, que politetrafluoretileno, etcétera. Es muy simple, pero ¿qué es esto? ¿A qué corresponden estos materiales? Y eso es de lo que quiero hablarles el día de hoy específicamente. La poliamida PA12, la poliamida PA12 tiene otro nombre comercial mucho más común. Y esto es algo en lo que me gustaría hacer énfasis porque frecuentemente yo tengo solicitudes de información sobre si Festo cuenta con mangueras de nylon. Eh, si te refieres a nylon 12, que es la versión de este polímero que nosotros suministramos, sí tenemos mangueras de nylon y son las mangueras que estén hechas en función a la poliamida PA12. Pero dentro de nuestro catálogo, estas mangueras, ¿cómo se llaman? Bueno, para empezar, en el catálogo de mangueras de nylon vamos a encontrar las mangueras PAN. Las mangueras PAN R, la PAN MF y la PAN B0. La PAN B0 vamos a tener un caso interesante porque esta manguera la vamos a encontrar en dos tablas diferentes de materiales. Y esto se debe a que la manguera PAN B0 está conformada por dos elementos, un elemento interior y un elemento exterior, una cubierta exterior que le provee las capacidades inífugas a este elemento. En un momento hablaremos más al respecto. En esta tabla, déjenme presentarles simplemente qué es lo que tenemos. Para las mangueras PAN, para las mangueras fabricadas a partir de nylon 12, nosotros tenemos una variedad de diámetros que lo podemos consultar en este apartado, diámetro exterior, pero adicionalmente tenemos la opción de surtir cualquiera de estos polímeros en diferentes colores. Esto, ustedes dirán, bueno, pero ¿y de qué sirve que me la des amarilla o que me la des roja? Varían las características físicas. Realmente las características físicas del polímero son las mismas. No hay ninguna variación si es verde, si es roja, si es... El color realmente no afecta en el 95% de los casos. ¿Cuál es ese 5% de los casos? Generalmente cuando yo estoy utilizando una manguera en el exterior y esta manguera está siendo incidida directamente por los rayos ultravioleta, ahí es uno de los casos donde yo tendría que generalmente preocuparme por el color. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es el mejor color para poder seleccionar y trabajar en este tipo de aplicaciones? Bueno, según las pruebas que se han hecho sobre los polímeros, cuando yo estoy trabajando en una aplicación para exteriores, tengo que seleccionar un material, primero, tengo que seleccionar un material que sea capaz de soportar los rayos ultravioleta. Pero para evitar una decoloración del polímero, la sugerencia es utilizar la manguera en color negro. Esto me va a ayudar a que la manguera no luzca decolorada con el paso del tiempo y esto hay que tener cuidado, porque a pesar de que la manguera se vea decolorada, pero si yo seleccioné un material resistente a la luz ultravioleta, no voy a tener problemas de agrietamiento o degradación de las cadenas moleculares en la superficie del polímero. Lo que voy a tener es una simple decoloración del elemento,
pero no afecta en ningún caso el comportamiento del polímero. Pero la sugerencia siempre es, utiliza un color negro para evitar esta decoloración. Ahora, en función un poco más a las características técnicas de este elemento, y déjenme hacer un paréntesis aquí antes de saltar a la siguiente tabla, todas estas mangueras PAN son mangueras sencillas. Si se dan cuenta, yo en la parte inferior tengo ejemplificadas las mangueras PAN, la manguera PAN-R, las mangueras PAN-MF, que son polímeros que me ayudan a soportar una alta resistencia a las presiones. En un momento más hablaremos un poco más de las condiciones, pero adicionalmente tengo esta manguera de aquí. Esta manguera no es una manguera PAN, pero también está fabricada de poliamida, o sea, nylon 12. Esta manguera se conoce como manguera PPS y es una manguera helicoidal que ya incluye los racores de conexión en los dos extremos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra opción que nosotros proponemos para ustedes y para que puedan hacer una selección de un producto adecuado a sus necesidades. Y regresando un poco a la tabla de las características técnicas, déjenme comentarles que estas tablas me ayudan a definir primero el medio de funcionamiento. ¿Qué tipo de fluido puedo utilizar yo en conjunto con estas mangueras? Generalmente, no todas nuestras mangueras trabajan con aire comprimido, pero adicionalmente son útiles para trabajar bajo ciertas condiciones específicas con gases nobles. Ahora, en este caso, todas las mangueras de nylon 12 son adecuadas para trabajar con aire comprimido según la norma ISO 75831-2010, o sea, un aire de calidad 744 es lo más adecuado para poder utilizar en estas condiciones. Y adicionalmente, con cualquiera de estas opciones podemos manejar vacío. Pero solo la manguera PAN B0, que la manguera PAN B0 está siguiendo una norma que es la norma UL 94, en específico B0, porque la norma UL 94 se divide en tres y es para la norma, la UL 94 B0, B1, B2, que depende específicamente de las condiciones, o bueno, déjenme les menciono, la norma UL 94 habla sobre las características flamables de estos dispositivos, de estos componentes. Entre otras cosas, habla sobre las temperaturas máximas de llama a las que pueden soportar, etcétera. Entonces, la distancia máxima que puede estar de un lugar donde se esté generando una combustión, etc. etc. No quiero entrar tanto a detalles sobre eso, pero B0, B1, B2 habla sobre diferentes necesidades para las pruebas que se hacen para que estos elementos obtengan ese tipo de certificación. Ahora, también, fíjense, esta manguera, la manguera PAN B0, me va a servir en ciertos casos para manejar agua y, por ejemplo, para manejar algún tipo de aceite mineral, sistemas de lubricación centralizada, pero ahí tengan cuidado porque hay que revisar cuál es la presión. Recuerden que cuando un sistema de lubricación centralizado maneja presiones altas para poder mover los fluidos y más cuando estamos tratando de mover grasa. Entonces, tengan cuidado de la presión en todo momento cuando estén seleccionando
un producto de este estilo para utilizarlo en algo que no sea aire comprimido. En este caso, las mangueras de nylon 12, fabricadas de nylon 12, no están certificadas para contacto con alimentos. Esto es porque ni las normas UL ni las normas de la FDA contemplan a este polímero como adecuado para su contacto con alimentos. En el momento en el que ustedes vean un polímero que sea adecuado para el contacto con alimentos, siempre lo indicamos nosotros en esta zona, y el certificado para el material en la mayoría de los casos de las normas UL, de las normas FDA, que cubren los estándares FDA, pueden ustedes encontrarlos en el portal de soporte o directamente en la herramienta Quick Search Plus. Ahí también hay un icono donde si ustedes dan clic, les va a entregar el certificado del material que nosotros estamos brindando a nuestros clientes. Ahora, tengan cuidado porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, para la manguera PAN B0. Para la manguera PAN B0 yo voy a encontrar el certificado de inflamabilidad en el portal. Pero en particular, cuando estamos hablando de certificados de la FDA, por ejemplo, la FDA, que es la asociación que regula en Estados Unidos los materiales para las industrias alimenticias farmacéuticas, la FDA no certifica productos. La FDA certifica materiales, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros fabricamos nuestros productos en conformidad con la certificación de la FDA. Entonces, el polímero tiene certificación, o sea, el componente, el material con el que están fabricados sus productos tiene su certificación, pero la FDA no certifica ningún producto de ninguna marca, ¿de acuerdo? Eso es algo que tienen que tener en consideración porque hay personas que de repente solicitan el certificado del producto, de un número de parte específico, bueno, no funciona de esa manera. Se certifica el polímero, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con eso. Ahora, entre otras características que nosotros podemos ver en esta tabla, también vamos a encontrar si son adecuados para cadenas de arrastre. Recordemos que este tema de cadenas de arrastre es para cuando generalmente yo la estoy implementando en algún sistema motriz, en algún sistema que tenga movimiento. ¿De acuerdo? Un sistema de posicionamiento de pick and place que siempre se está moviendo constantemente de manera rápida. Entonces, cuando nosotros tenemos en particular, bueno, haciendo la acotación aquí, esta tabla está hablando puedo tener un menos cuando no es adecuado, puedo tener un más cuando mm, lo puede soportar, dos signos más cuando es bueno o tres signos más cuando en particular para esa condición el polímero es excelente. Entonces, de cualquier manera, esa definición viene en la documentación de donde tomé esta imagen, pero esa documentación yo se las dejé en el apartado de documentos. Entonces, ciertamente pueden descargarla y pueden visualizar toda esta información en el documento que les proporcioné. Ahora, un apartado que quiero eh, tomar muy a detalle con ustedes es este apartado de resistencia. El apartado de resistencia me va a decir cuál es el desempeño que tiene el polímero que estoy seleccionando en función a diferentes conceptos. El primero de ellos es resistencia a productos químicos.
Cuando nosotros publicamos que un producto tiene alta resistencia a productos químicos, generalmente nosotros tenemos una lista de químicos y de concentraciones, ¿de acuerdo? Que realmente son las más comunes que se utilizan en la mayoría de las industrias. Si ustedes tienen alguna duda sobre la compatibilidad de algún químico que estén utilizando en sus aplicaciones, consulten a su asesor Festo. Consulten a su asesor y su asesor podrá brindarles la información sobre la compatibilidad del químico en una concentración específica con el polímero que ustedes están utilizando. Pero adicionalmente estamos hablándoles de la resistencia a los microbios. ¿Cómo es esto? Generalmente cuando nosotros trabajamos en un ambiente con cierto grado de humedad importante y con cierta temperatura, piensen ustedes en condiciones eh, mucha humedad y imagínense que estamos trabajando cerca de un horno o, o bueno, estamos trabajando en el norte del país donde generalmente hace mucho calor. En estas condiciones son aptas para la generación de microorganismos. Estos microorganismos tienden a deteriorar las cadenas de los polímeros, generando agrietamiento en la superficie de las mangueras. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que el componente tiene una buena resistencia a los microbios, podemos esperar que utilizándola en esas condiciones, el elemento va a tener una buena resistencia a ese efecto de cristalización de la superficie. Ahora, otro detalle de resistencia que les ponemos por aquí es a los rayos ultravioleta. Recuerden, cuando son rayos ultravioleta, estamos hablando de que yo puedo tomar esa información como base para seleccionar un producto que voy a estar usando a la intemperie. Ahora, la hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? Bueno, en resumen, es el deterioro de las moléculas de los polímeros por el agua. En este caso, este material, el nylon 12, tiene una muy buena resistencia, o sea, tiene un muy buen comportamiento en condiciones de mucha humedad y, bueno, podemos esperar también que la vida útil se prolongue gracias a esta resistencia en estas condiciones. Ahora, la flexibilidad, que va a ser un tema que voy a tocar en un momento adicional, cómo medir la flexibilidad de una manguera, porque yo podría pensarlo de un modo como, pues es que sí se dobla, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué tan flexible o qué tanto se dobla o qué? Vamos en un momento más a entender cómo se mide en este ámbito la flexibilidad de un polímero. Ahora, también tengo por aquí la misma información para la manguera PPS. En el caso de la manguera PPS, no les estoy poniendo aquí las opciones de colores, porque las opciones de colores solamente son azul. Es el azul Festo tan conocido por todos nosotros que estamos viendo en pantalla en la parte inferior derecha, pero también estamos viendo sus capacidades y nuevamente la mayoría de las capacidades son muy similares ya que la base del polímero es la misma. Ahora, PE viene de polietileno. El polietileno está en nuestro catálogo de soluciones como dos productos, la manguera PEN y la manguera PLN. En este caso también tenemos opciones que van desde los 4 hasta los 16 milímetros de diámetro exterior, de diámetro con calibración exterior. Y bueno, lo tenemos en varios colores.
que los que vean con un subíndice en color 1, quiere decir que son colores a petición. No son colores que generalmente nosotros manejemos de stock, pero ustedes pueden solicitarlo como un material específico para ustedes y su aplicación. En particular, el material de polietileno tiene propiedades de alta resistencia a lo que es la hidrólisis, o sea, tiene una gran capacidad de resistencia al agua. Y bueno, en el caso de los microbios, también podemos trabajar de manera muy importante con ellos, una resistencia importante. Esto me da la ventaja, me da la oportunidad de poderlo montar, por ejemplo, cerca de un horno, o si tengo que, por alguna razón, salir de la nave y regresar con una línea de manguera, podría yo pensar en un material de polietileno, porque, bueno, tiene una resistencia a la temperatura de aproximadamente 80 grados, que 80 grados me estoy refiriendo a la temperatura del ambiente. Y bueno, en particular es a lo que se refiere el polietileno. También tenemos el PFA, que es el alcano alquídico perfluórico. Estos materiales en base al flúor tienen unas capacidades bastante grandes. De hecho, me enorgullece decir que este material PFA en nuestro catálogo de productos se conoce como manguera PFAN. La manguera PFAN creo que es la manguera más resistente que tenemos en nuestro catálogo de productos. Aplicaciones extremadamente complejas en temperatura, en contacto con químicos, en situaciones de presión alta. Este polímero siempre se desempeña de manera bastante óptima. Entonces, este polímero nosotros lo tenemos para ustedes en diámetros desde los 3 hasta los 12 milímetros, pero a diferencia de los materiales que vimos anteriormente, este polímero solamente viene en color natural. Los derivados del flúor generalmente no se entinta, o sea, no se les agrega un tono adicional para evitar modificar las características del polímero, pero siempre lo van a encontrar en un color blanco, transparente, más o menos tendiendo un poco a un color lechoso. No es totalmente transparente, sí es posible ver el interior del polímero, pero no es un material cristalino, ¿de acuerdo? Es un material más bien lechoso. Ahora, ¿qué pasa en función a este material? Bueno, es un material excelente para resistir agua, es muy bueno para resistir luz ultravioleta, microbios y adicionalmente químicos. Químicos que se han considerado de manera que son muy agresivos. Bueno, generalmente esta solución, este producto, tiene muy buenos resultados. Entonces, los invito a que si tienen alguna aplicación que sea de cierta manera complicada para algún otro tipo de polímero, pueden acercarse a su asesor Festo, a su representante Festo, y preguntarle sobre la manguera de alcano alquídico perfluórico o PFAN. Ahora, déjenme hacerles aquí la anotación. Por aquí marcado también tengo sobre las características contacto con cables eléctricos. ¿A qué se refiere esto de contacto con cables eléctricos? Alguien se va a preguntar, ¿y eso? ¿Y qué? ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros estamos haciendo una instalación, dentro de las prácticas que hacemos de instalaciones, pues agarro los cables, los encincho
y de repente va pasando una manguera también por ahí y digo, ¿qué pasa con ella? Pues la pongo en el mismo, en la misma canaleta que es donde estoy mandando los cables y los encincho todos. Y, bueno, esa es una práctica, esa es una mala práctica, eh, porque los cables despiden ciertos químicos ya que cuentan con un recubrimiento que les da cierto grado de capacidad inífuga, o sea, de resistencia a la flama. Y estos químicos se pueden estar despidiendo o se pueden estar mandando al ambiente dependiendo de la temperatura que alcancen los cables. Entonces, generalmente cuando nosotros hacemos ese tipo de actividades, cinchar mangueras con cables, en algunas ocasiones obtenemos ciertos problemas en las mangueras, cuestiones de agrietamiento radial, etcétera. Si quieren saber más al respecto, les recuerdo, pueden unirse a nuestro seminario de mangueras, conexiones y elementos, válvulas de funciones específicas que daremos en un par de semanas. Pero bueno, el tema aquí es que este material, el alcano alquídico perfluórico, es muy bueno para poder soportar este tipo de cuestiones. Eh, Perdón. Mm, ok, entonces, ¿qué tengo adicionalmente al alcano alquídico perfluórico? Tengo otro polímero derivado del flúor y este es el politetrafluoretileno. El politetrafluoretileno se conoce también comercialmente como teflón. Muchas veces los clientes preguntan, oye, ¿tienes manguera de teflón? Sí tenemos, la respuesta es, tengo manguera de politetrafluoretileno, que, bueno, se conoce esa estructura que tomé amablemente de Wikipedia, pero me aseguré de que la información que contenía fuera verídica, porque ya en estas condiciones siempre damos por hecho, ¿no? Que todo lo que está en Internet es verdad y bueno, no, hay que asegurarse de la fuente, entonces hay que darle una leída y ver que la información es correcta. Pero en este caso, el politetrafluoretileno bueno, el teflón en nuestro catálogo de productos se conoce como politetrafluoretileno, es la función, el nombre que le dio la UPAC a esta molécula, pero el material que vendemos es el PTFEN. La manguera PTFEN va a comportarse de una manera similar a la manguera PFAN, y bueno, la tenemos en tamaños de 4 hasta 16, solamente en color natural, igual blanco, de cierta manera es un blanco menos lechoso que la manguera PFAN, pero no es completamente cristalino y tiene condiciones de funcionamiento muy similares al polímero anterior, pero, bueno, si me preguntan a mí, bueno, la resistencia mecánica que tiene la manguera de teflón es muy alta, extremadamente alta, pero en comparación con la de alcano alquídico perfluórico, la de alcano alquídico perfluórico es todavía mayor. Entonces, este es un excelente producto, pero todavía la manguera PFAN es mucho mejor producto. Entonces, dependiendo de qué características estén buscando ustedes para su aplicación, bueno, tenemos variedad dentro de esto. Ahora, este polímero tiene una característica y es que, de acuerdo con la FDA, este material, el teflón, es apto para contacto con alimentos, por lo que el certificado
de la FDA que avala el material, lo pueden encontrar directamente en el portal de soporte de Festo o en Quick Search. Voy a acelerar un poquito el paso porque creo que me he estado emocionando. Ahora, mangueras de TPEU. En este caso estamos hablando de poliuretano. El poliuretano nosotros lo manejamos en dos bases, en base de éter y en base de éster. Esto hace que las propiedades o las características que tienen de resistencia a la hidrólisis se vean modificadas, ¿de acuerdo? Lo veremos en la siguiente tabla, pero antes me gustaría hacer un hincapié aquí de la cantidad de versiones de color que tenemos. Y si nos damos cuenta, para la manguera PUN-H, que es el polímero es poliuretano, pero bueno, para esta manguera, nosotros en particular, además de los colores que están marcados aquí, tenemos las mismas versiones en color transparente, en color cristalino transparente. Entonces, es una muy buena opción cuando ustedes requieren poder ver qué es lo que está pasando dentro de su línea de distribución de aire comprimido. Les doy esta opción, manguera PUN-H en colores transparentes, azul, verde, amarillo, rojo, negro. Los tenemos tanto colores sólidos como colores transparentes y el color natural, que es completamente cristalino. Como les comentaba, la resistencia de las mangueras de poliuretano, en particular, hago el ejemplo aquí, resaltar el comportamiento de las mangueras PUN-H en función a la hidrólisis es alta, es muy buena, pero me enorgullece decirles que si ustedes están buscando aplicaciones donde necesitan flexibilidad, bueno, la manguera PUN-H es dentro de nuestro catálogo de soluciones uno de los productos más flexibles. ¿Cómo medimos la flexibilidad? Lo vamos a ver en un momento adicional. Y bueno, manguera de PVCP, que es cloruro de polivinilo. Esta manguera ya se las había presentado hace un momento cuando vimos las mangueras se me fue, denme un segundo, llegará a mí, de nylon 12, pero está aquí también porque estoy hablando en particular del cloruro de polivinilo, porque esta manguera está conformada de dos elementos, la cubierta y el elemento interior. Para esta manguera en particular, nosotros suministramos de manera adicional un accesorio que es el que tenemos en la parte baja del lado derecho. Y esto es porque para garantizar las características ignífugas de este elemento, o sea, las características de soporte a las flamas, necesitamos hacer un corte muy específico de la cubierta para ingresarlo a los racores especiales. ¿De acuerdo? Que en este caso utilizaríamos esta manguera con un racor QSB 0, que de nueva cuenta tiene certificación UL, para poder garantizar un correcto desempeño de mi elemento. Pero cortador que tengo por aquí, que es la versión PAN-B0S-X, le puse porque dependiendo del diámetro de la manguera, varía el cortador, pero ustedes simplemente agréguenle, cambien esta X por el número del diámetro que están buscando y podrán encontrarlo en nuestro catálogo. Ahora, este elemento, bueno, las características del elemento, su certificación UL y
hablábamos de cómo medir el radio o cómo medir la flexibilidad del componente, y para esto tenemos dos conceptos de los que hay que hablar. El primero de ellos es el radio de flexión de relevancia para el caudal, que simplemente es si yo doblo la manguera en el sentido natural de la manguera, estaré esperando a que ese radio genere bueno, a medir el radio cuando la reducción del diámetro exterior del tubo se redujo en un 5%. Recuerden, vamos a girar, a doblarla en el sentido natural de la manguera, y vamos, en el momento en el que la manguera reduzca su diámetro un 5%, ese es el radio de flexión de relevancia para el caudal. Y bueno, estos datos se utilizan para comparar elementos del mismo tipo entre diferentes marcas, ¿de acuerdo? El siguiente tema aquí, o el concepto más bien, es el radio de flexión mínimo. El radio de flexión mínimo, estamos hablando de que es el radio más pequeño que yo puedo hacer cuando doblo una manguera antes de que la manguera obstruya el flujo de aire que está pasando a través de ella. En este caso, la manguera PUN-H es el polímero que tiene el radio de flexión mínimo en este caso sería con mejores características para los temas de flexibilidad. ¿Esto en qué me ayuda? Cuando yo tengo aplicaciones que son muy pequeñas y en donde tengo comprometido el espacio, bueno, el tener una manguera con un radio de flexión mínimo importante me va a ayudar a evitar que las mangueras se estrangulen e impidan el flujo de aire. Por último, antes de pasar a a la etapa de preguntas, de hecho de esto hay muchísima información y me gustaría que la gente que está aquí acompañándonos el día de hoy pueda asistir a este seminario donde estaremos hablando mucho más a detalle de conceptos como estos y de detalles de fallas y de cuál es el polímero que yo te recomendaría si estás trabajando en industria electrónica o en industria alimenticia o en la industria de empaque. Todas estas actividades con más tiempo las haremos en ese seminario que durará 2 horas diarias durante 3 días. Pero un concepto importante que hay que tener, cuando yo estoy viendo la tabla de características de un material, yo me percato generalmente en dos cosas: la presión de funcionamiento y la temperatura del ambiente al que estoy trabajando. Y en este caso yo veo, por ejemplo, para la manguera PTFEN 6, yo diría, pues mira, puede trabajar de menos 0.95, o sea, del vacío, hasta 15 bares de presión manométrica. Muy bien, y veo la temperatura y veo que trabaja desde los menos 20 grados hasta los 150 grados. Entonces yo diría, genial, voy a tomar esta manguera que puede trabajar a 150 grados y 12 bares de presión. Realmente eso no funciona así. Tengan en consideración siempre la curva de presión de funcionamiento en función de la temperatura. Por ejemplo, para una manguera de diámetro 6, que es la línea punteada, imaginemos que yo selecciono los 150 grados centígrados de temperatura y donde se cruce con la curva de el polímero que estoy buscando, me daré cuenta que sí puedo trabajar a 150 grados centígrados, pero con una presión máxima de 5 bares. ¿De acuerdo? El comportamiento de la presión y de la temperatura siempre van ligados. Entonces, tengan cuidado con esos temas de selección, porque también nos van a ayudar a reducir los problemas que nos vamos a encontrar en nuestras aplicaciones. Ahora, tenemos 5 minutos. Jesús, muchas gracias por apoyarnos el día de hoy, como siempre. Podemos abrir tu micrófono para tomar el tema del área de preguntas. Sí, Khalid, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ok.
Mira, sí hay unas preguntas, te voy a pasar las que, unas de las más importantes. Mira, dice, ¿se tiene tubo flexible para servicio pesado automotriz, para frenos de aire con norma DOT y fittings? Y, obviamente yo creo que hay conexiones. Sí, mira, para cubrir esa norma, para cubrir esa norma no tenemos nosotros ese certificado. Eh, yo te podría recomendar algún polímero que funcione en base a las condiciones que tú comentas, pero la industria automotriz, recordemos que requiere una certificación especial. Lo que puedo hacer es ponerme en contacto contigo, Alejandro, para poder platicar más sobre la aplicación y en este caso, si necesitamos un certificado especial, preguntar con nuestros colegas de Alemania para saber si ellos tienen ese certificado, si lo consiguieron en algún lado, en otro país, por algún tipo de aplicación, de modo que nosotros podamos utilizar esa información y replicar esa solución en tu caso. Yo tomo nota por aquí, Alejandro, me pongo en contacto contigo y espero que podamos platicar más sobre el tema. Adelante, Jesús. Sí, hoy otro cuestionamiento, si tenemos alguna referencia sobre los diferentes rangos de temperatura o sensación térmica de las diferentes modelos de manguera que manejamos. Sobre la temperatura o sensación térmica. Yo creo que debe ser Uh, temperatura. Sí, bueno, las curvas de funcionamiento de temperatura están nuevamente en el archivo que les compartí. De hecho, está en el portal de soporte, pero yo me di a la tarea de ponérselos para que lo puedan descargar y puedan ingresar a esa información de manera más sencilla. Pero sí, de hecho, ahí pueden encontrar la información sobre la temperatura de operación del ambiente para los diferentes tipos de polímeros. Ok, también hay una última pregunta de Alberto Castillo donde dice, entonces se puede recomendar la PAN en cualquiera de sus versiones cuando soliciten manguera de nylon. Ingeniero Alberto, ya sabe que me es un placer siempre su asistencia y la manguera de nylon sí podemos recomendarla cuando, bueno, podemos recomendar manguera PAN cuando nos soliciten manguera de nylon. Solamente tenga cuidado con las características de la aplicación a la que se está siendo sometida para que usted pueda escoger el producto adecuado para las necesidades que necesita cubrir, pero la manguera cubre perfectamente las características de las moléculas de nylon 12, entonces no tendría ningún problema suministrando manguera PAN. Sí, Khalid, Y esas son posterior, todas son las principales preguntas que tenemos. Jesús, te lo agradezco muchísimo. Ingeniero No hay de Alberto, qué. como siempre, un placer. Eh, ¿Alguna Perdón, página? perdón, sí, están Ajá. preguntando la página para los seminarios siguientes. Bueno, generalmente, mira, yo te invito a que sigas la página de Festo México en Facebook, en LinkedIn y en prácticamente todas nuestras redes sociales, pero en la página de Festo México, nosotros estamos publicando constantemente todos y cada uno de los seminarios gratuitos que estamos impartiendo. Y en la página de Festo Seminarios, tú puedes encontrar los seminarios que está promoviendo o que están impartiendo nuestros compañeros del área de didáctica. Recordemos que los seminarios que imparten los compañeros del área de didáctica son seminarios totalmente técnicos. Ahí realmente no hablan de productos porque lo que importa es que se entienda la técnica y bueno, cómo hacer las cosas. Ellos también son dos vertientes que te invito a que consultes. La página de Festo México, donde vas a encontrar todo este tipo de eventos que estamos promoviendo el día de hoy. Y la página de Festo Seminarios, donde podrás ingresar
para tomar algún seminario de programación o seminario de hidráulica o otro tipo de conocimiento. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho su asistencia. De hecho, este tema a mí me gusta mucho y es un tema que da muchísimo de qué hablar. Entonces, estén pendientes, de verdad, estén pendientes a la página de Festo México para poderse suscribir al próximo seminario que vamos a dar. Y bueno, espero que la información les sea útil. Si tienen alguna pregunta de un polímero, acérquense con su asesor, acérquense con su representante Festo, con su distribuidor, que a su vez tiene todo el soporte de Festo México. Entonces, les agradezco mucho, como siempre, y de aquí pueden saltar directamente a la página de Festo para el Virtual Show de Hannover. Entonces, los invito a que pasen de aquel lado. Estamos en este momento, recuerden, información sobre productos, videos on demand y sesiones de productos en vivo. Entonces, salten al Festo Virtual Trade Show, donde pueden seguir conociendo más sobre productos Festo. Jesús, te agradezco como siempre tu apoyo, amigo, y les agradezco mucho a todos nuestros asistentes. Les deseo un excelente día y prácticamente un excelente fin de semana. Muchas gracias, que tengan un excelente día.